Hola, muy buenas para todos, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol con Leo, en el cual hoy vamos a hacer un análisis de la final del torneo uruguayo 2020. La final se disputará el día de mañana entre Nacional y Rentistas, y lo que vamos a hacer en el video de hoy va a ser analizar un poco cómo viene cada equipo, cómo fue su temporada en general, y no sé si vamos a establecer un favorito. En realidad el pronóstico se los voy a dejar a ustedes. Y adelanto que en realidad la cosa no es tan obvia como posiblemente muchos podamos pensar. Así que sin más demora, empecemos con el video. Bueno, vamos a empezar hablando primero del Club Nacional de Fútbol, campeón de la tabla anual. Bueno, campeón de la tabla anual y es bastante raro, porque justo en esos partidos en los cuales Nacional tenía que hacerse llamar cuadro grande, grande de verdad, es donde termina fallando. Por ejemplo, en la final de la Supercopa, que poco tiene que ver con la tabla anual, pero bueno, en aquella final de la Supercopa, Liverpool le hizo 4 goles, le ganó y le ganó bien. Le ganó bien. Esa es la realidad. Pero posteriormente llegaría la apertura contra Rentistas, en el cual el bicho colorado también ganaría y también ganaría merecidamente. Tras aquella final, Gustavo Munúa sería cesado y vendría Jorge Giordano como técnico interino. Jorge Giordano arrancaría bien en Nacional, no nos vamos a engañar. Arrancaría bastante bien y arrancaría gustando al hincha. Pero posteriormente se iría diluyendo ese buen juego que había demostrado Nacional en los primeros partidos y vendría esa faceta de Nacional que a nadie le gusta, ese Nacional utilitario, defensivo, que depende de un buen día de uno o dos jugadores para ganar. Y luego llegaría ese partido en el clausura casi al final contra Liverpool en el Parque Central. Nacional, si ganaba ese partido, se quedaba ahí nomás con la tabla anual. Recordemos eso. Liverpool le mete 4 goles, 4-0 en el Parque Central. Y ahora vamos a hablar de la temporada de Rentistas, que también tuvo sus irregularidades, obviamente. En el torneo de apertura, vamos a decir las cosas como son, vamos a lo que es. Le saldría prácticamente todo bien. Y sobre las últimas fechas, pasaría a Nacional para jugar la final, y esa final, como ya dije, la terminaría ganando. Terminaría quedándose con un torneo de apertura en una final histórica para el club. Más les digo, si no recuerdo mal, fue luego de esa final que Alejandro Capucho iba a empezar a sonar como posible técnico de Nacional, porque con Rentistas se veía que tenía una idea clara, tenía un proyecto claro, como el que los grandes no tienen, como ya he comentado en anteriores ocasiones. Además, ojo, en el clausura, Liverpool terminaría siendo campeón y Rentistas terminaría ahí abajo, en la última posición. Y en la semifinal del uruguayo, Rentistas se quedaría injustamente con 10, empataría el marcador en los últimos minutos, llevaría a los penales a los negriazules y ahí ganaría. Y no se crean que ganar por penales es deshonesto y que no sirve, que no sé qué. No. Ganar por los penales es un recurso válido. Por lo menos así lo veo yo. No sé cómo lo verán ustedes. Pero no voy a eso. A lo que voy es que Rentistas es un equipo, ya lo ha demostrado, es un equipo con muchísimo, muchísimo carácter. Cosa que a Nacional, me duele decirlo siendo hincha de Nacional, ya saben que soy hincha de Nacional. A Nacional carácter le ha venido faltando, sobre todo en las últimas fechas de clausura contra Liverpool y contra Boston River. Le ha faltado mucho carácter. A ver, en definitiva se trata de dos contextos muy distintos. Primero que nada, Rentistas llega a esta final tras haber tenido una temporada llena de alegrías, pero también llena de dificultades. Mientras tanto, Nacional, tras haber perdido casi todos los partidos realmente importantes, aún así termina ganando la tabla anual. Termina siendo, así nomás, el mejor equipo de la temporada en materia de puntos. El mejor, la cosa es así. Y a ver, no nos engañemos. Sin analizar, sin profundizar mucho en el análisis de la temporada de los dos equipos ni nada de eso, me imagino que la mayoría de nosotros daría a Nacional como clarísimo favorito a ser campeón uruguayo. Sí, no lo niego, pero en realidad
tan claro favorito como muchos de nosotros podríamos pensar en un principio, sin ir más lejos en el análisis? Pues en mi opinión no es tan claro favorito como tal vez pienses. Y eso me lleva a repasar los argumentos que el bicho colorado, los argumentos que Rentistas puede tener para, en el mejor de los escenarios, terminar arrebatándole el campeonato uruguayo a Nacional. Que dicho sea de paso, para Nacional sería una catástrofe, sería un ridículo. Vamos a repasar estos argumentos. Para mí el primero es el tiempo de trabajo que cada uno de sus clubes tiene con sus técnicos. Y esto es evidente. A ver, Rentistas lleva alrededor de 2 años trabajando a la orden de Alejandro Capucho, un técnico que ha sabido establecer un proceso con Rentistas, que ha sabido darle una identidad a su equipo. Mientras tanto, Nacional, con Ligüera, llevará 2-3 partidos, luego de que la directiva haya cesado a Jorge Giordano, que en mi opinión fue una buena decisión. A ver, si hay algo que tenemos que saber acá es que Martín Ligüera conoce el club, ya conoce a Nacional, no es un completo desconocido porque era entrenador de la tercera división. Pero aún así, otra cosa de la que hay que ser consciente es que la primera nunca va a ser lo mismo que la tercera, jamás. Dirigir una primera división es un reto muchísimo mayor. Y yo creo que mi punto de vista es bastante obvio en este argumento, digamos. Porque, a ver, entre un técnico que lleva unos días, unas semanas dirigiendo un plantel y un técnico que lleva 2 años al frente de un equipo, ¿quién tiene un proyecto más construido? ¿Quién le ha dado una identidad a su equipo? ¿Quién ha logrado construir una especie de vínculo, digamos, entre sus jugadores, deportivamente hablando? Yo creo que el que lleva 2 años, ¿no? Es algo obvio. Con vínculo deportivamente hablando me refiero a conocer las virtudes de tus jugadores dentro de la cancha, con conocer sus puntos fuertes, con conocer sus puntos débiles. A eso me refiero yo. Ahora vamos al siguiente punto, el cual yo creo que es igual o hasta más importante que el anterior. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de las individualidades y de lo colectivo. Y yo creo que acá Nacional tiene un problema bastante grande. ¿Por qué? Bueno, en Rentistas yo creo que no hay ningún jugador que se destaque demasiado por sobre los demás. Podemos hablar, por ejemplo, de Gonzalo Vega. Pero si no me creen a mí, le pueden preguntar a Alejandro Capucho, al entrenador, al director técnico, que conoce el cuadro obviamente mejor que nadie. Mejor que vos, mejor que yo, mejor que nadie. Él mismo fue consultado hace unos días con respecto a este tema y dijo que no hay ningún jugador que haga mucho la diferencia por sobre los demás, por sobre todo el resto del plantel, sino que se trata de juego colectivo, que las individualidades no corren. Y en eso Nacional falla y mucho. Ha venido fallando este último tiempo. Con Giordano sobre todo. En realidad con Martín Ligüera el tema es bastante distinto. La cosa es muy diferente. ¿Por qué? Pues ya lo dije antes. Al llevar unas pocas semanas enfrente del club, al frente del club, realmente es muy difícil sacar conclusiones. Es imposible, o sea, es imposible sacar conclusiones que estén 100% acertadas con un entrenador que apenas te lleva unos días al mando del club. Imposible, así nomás. A ver, se cae de Maduro que no sabemos si Martín Ligüera va a apostar por las individualidades como yo creo que lo hacía Giordano o por un juego más colectivo. A ver, yo lo que veía en el Nacional de Giordano, lo que yo veía, era un Nacional muy defensivo, muy reservado. Y que a veces cuando tenía un mal partido, cuando las cosas no le salían nada bien, por ejemplo, un Gonzalo Vergesio en un buen día, le podía salvar un partido. Pero esa dependencia de un jugador, esa dependencia de que uno de tus jugadores tenga un día bueno, a la larga te va a terminar destruyendo, lo quieras o no. Esa dependencia es muy peligrosa, es autodestructiva. A ver, voy a repetir una frase
que ya deben estar cansados de oírme decir, que hasta yo me estoy cansando de decir, pero que para mí siempre va a estar vigente, y es una frase en la cual es necesario insistir. En el fútbol cada vez sirve menos, nunca sirvió jugar con los nombres. Siempre sirvió jugar con un proyecto, con una idea, con un juego colectivo, no apostando a una individualidad que te pueda salvar el día en un mal partido. A una, dos o tres individualidades, no. Eso para mí no es que cada día sirva menos, que puede ser también. Pero para mí nunca sirvió. Bueno, yo creo que con estos dos argumentos que repasé, Rentistas ya tiene opciones de sobra, ya tiene razones de sobra, quiero decir, para ilusionarse con arrebatarle a Nacional el campeonato uruguayo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que Rentistas de verdad puede ilusionarse de forma realista con poder quitarle de las manos esta final a Nacional en un partido que sería histórico, el más importante de la historia del bicho colorado? ¿Tiene Rentistas opciones para creer? ¿O solo son falsas ilusiones para los de Capucho? ¿Creen que Nacional tiene este trámite bajo control? ¿O creen que se le va a complicar más de la cuenta? Yo sinceramente no veo a Nacional como clarísimo favorito para llevarse el campeonato uruguayo 2020. Pues en fin, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, les agradecería mucho que le dieran like, se suscribieran si todavía no están suscritos y que compartieran el video con su familia, con sus amigos, con quien ustedes quieran. También los invito a activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un nuevo video a nuestro canal y a seguirnos en nuestras páginas de Instagram, TikTok y en nuestra página web de noticias, futbolconleo.com. Todas están en la descripción de este video. Sin nada más que decir, yo acá me despido. Un gran saludo para todos. Chau.